no hay úlceras esofágicas. Puede haber en pacientes con VIH, lo que él dice puede haber en pacientes con VIH la presencia de úlceras esofágicas, eso es igual a herpes, ¿sí? Por herpes virus. Pero no estamos hablando de allá del fondo, estamos hablando de gente sana, ¿no? Ya dijo que ya. A ver, otra causa de colegio igual, ¿no? Varices, ¿qué más? Gastritis erosiva, ¿qué más? Lesiones de la boca, ¿qué más? Grasa macular atrás, pancreático, algo, ¿no es cierto? De hematobilias, causa pues eso de acá. ¿Ya? Listo. Ya. No encontré esa parte. ¿En qué porcentaje la enfermedad por úlcera duodenal o gástrica es asintomática? Todas síntomas diferentes sangre, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? 25%, ¿sí? Por eso es importante la endoscopía, ¿sí? La clínica te ayuda, ¿sí? Ya habíamos dicho por qué es malo tomar leche cuando hay úlceras. Porque aumenta la acidez. Porque aumenta la acidez. Por la presencia del calcio. ¿Y el calcio qué hace? Aumenta la secreción de gastrina. Estimula la secreción de gastrina y mayor acidez. ¿Sí? ¿Cómo saben? No se limiten. Ya seguimos acá. 48 años, dolor agudo en el epigastrio, un dolor agonizante de 2 horas, acompañado de náuseas, vómitos. Hay dolor y rigidez en el cuadrante, o sea que ya hay signos de peritonitis, desde que hay rigidez ahí. El pulso es rápido, fiebre y le encuentran 15.000 leucocitos. Listo, tienen que abstraer de ahí. Hay dolor en hipocondrio, hay fiebre y leucocitosis. Listo, ¿cuál es el diagnóstico? Una colecistitis aguda, ¿no es cierto? Apendicitis no, colecistitis, pancreatitis no, nefrolitiasis, colecistitis aguda. Traigan como lo principal, dolor, fiebre y leucocitosis, ¿sí? Y al examen físico, ¿qué esperaría encontrar? Signo positivo de colecistitis, que no sea colecistitis, el signo de muy bien, muy positivo, ¿no es cierto? Ahí, muy bien, listo. Ya, las definiciones operacionales, aquí está, pues, ¿no es cierto? Se les he puesto, ¿sí? ¿Sí les puse las definiciones operacionales? Sí, ¿no es cierto? Cólico biliar, menos dolor, exacerbado por una comida copiosa o alcohol, dura menos de 6 horas y que remite, ¿no es cierto? Cólico. La colecistitis aguda ya vieron, pues dolor, fiebre, ictericia, ¿sí? Ya. Coledocolitiasis, dolor e ictericia. No, coledocolitiasis, dolor e ictericia. Y la colangitis, fría de Charcot, dolor, fiebre y ictericia. Y el síndrome de Mirici es un hallazgo quirúrgico, ¿no es cierto? Que da dolor o ictericia. Muy bien. La vitamina B, ¿no es cierto? Dice la deficiencia de vitamina B es un signo que se observa en la cavidad, la deficiencia, ¿no es cierto? Que se observa en la cerámica. ¿A qué esperan encontrar cuando hay deficiencia de ausencia de papilas, ¿no es cierto? Gustativas, y eso cómo se va a manifestar como ageusia, falta de percepción de los sabores de la comida. Lesión pigmentada, no, eso puede ser un Pets-Jäger. Hipertrofia de las papilas, nada tiene que ver. Lengua sublunar es una lengua con detritus, con detritus, o sea, es un detritus, es algo que es 78 años, diarrea crónica, con palidez marcada, hay pérdida de sabor, hay ageusia, ya. ¿Cuál sería la causa? B12 puede dar diarrea, ¿no es cierto? Porque así como se atrofian las papilas, se atrofian las vellosidades intestinales y hay mala absorción y se asocia a diarrea. Muy bien. En la semiología es importante las proyecciones. A ver, ¿cuál es nuestra? A ver, dice, en el epigastrio está la cola del páncreas. No, esta cola está para allá, para el flanco izquierdo. En el hipocondrio derecho, el ángulo hepático del colon. Claro que sí, pues está acá arriba. En hipogastrio, la vejiga y los uréteres, abajo está. En la fosa ilíaca derecha, el ciego. El apéndice está, ¿no es cierto? Vamos a ver. Y en el epigastrio, la segunda y tercera porción
duodenal. ¿A cuánto es verdadero? La A, pues, ¿no es cierto? El resto sí es verdadero. Entonces, cuando uno examina el abdomen, ya mentalmente digo, quiero ver cómo está el colon, quiero ver cómo está el riñón, ¿sí? No es cuestión de palpar por palpar, sino voy a buscarlo, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Ya, también eso aprendan, pues, porque eso sí va a venir acá. Y las definiciones operacionales de colecistitis, coledocolidiasis también. Eso me contentaría con que ustedes terminen aprendiendo eso. El signo de Blambert, ¿no es cierto? ¿Cuál es incorrecta? El signo de Blambert es cuando hay irritación peritoneal o peritonitis, o sea, es positivo en pacientes con haces intestinales dilatadas, nada que hacer, ¿no es cierto? Pero sí en pacientes con irritación peritoneal, sí es positivo en infecciones intestinales agudas. Otra cosa es infección, que dilatación, infección, sí puede haber peritonitis, ¿eh? El signo de Blambert positivo en perforación de víscera hueca, elija la incorrecta. ¿Cuál sería la incorrecta? Cuando hay perforación, el contenido se va al abdomen y lo irrita, o sea, da peritonitis. Cuando hay infección, puede dar peritonitis. Cuando hay irritación peritoneal, ni qué hablar, ¿no es cierto? Peritonitis es clásico, entonces nada tiene que ver con la dilatación de asas intestinales, ¿eh? Es solamente gas, nada más. Muy bien. En la perfusión del abdomen, matridez desplazable. ¿Qué es? Matridez es que hay líquido, asítico, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde voy a ver eso? En asítico. Y el otro signo que le define el asítico, ¿cuál es? Signo de la oleada. No hay más, ¿sí? No hay más, no hay nada más que inventar. Muy bien. Los ruidos hidroaéreos generados en el estómago al efectuar una serie de sacudidas bruscas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? El signo de bazuqueo. ¿Y dónde se ve el signo de bazuqueo? ¿En qué enfermedad se asocia? ¿Ah? La diabetes es una forma de neuropatía visceral de diabetes mellitus. Ya. Bueno, que sean las preguntas aquí. 18 años, joven, hay que ver la edad siempre, ¿sí? Bilirrubina en 4 y la directa en 0,3, o sea que es más a predominio indirecto. Entonces dice acá, en este caso, que sería deficiencia de qué enzima, que es la responsable de transformar la directa la glucoroniltransferasa, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las patologías? A esta edad, 18 años, Gilbert, ¿no es cierto? Pensar. Muy pequeños, enfermedad de Klinger-Narman, ya sea 1 o 2, ¿no es cierto? Porque no tiene la enfermedad, porque si tuviera anemia hay que pensar en hemólisis, ¿eh? Y no tiene ninguna enfermedad como insuficiencia cardíaca o medicinas que interfieren con el transporte normal de la vida. Ya está. Este es para correlacionar, ¿no es cierto? A veces hay cosas nuevas que no dice, pero ese es con moco y sangre, en donde se ve en una diarrea inflamatoria, exudativa, ¿ve? Intolerancia a la lactosa, ¿qué tipo da? Diarrea de tipo osmótica, ¿sí? Canales de cloro en las células descritas que limitan la función, donde se ve en la secretoria. Y nos queda la enfermedad de Hirschsprung, que es una aganglionosis congénita, nace también intestinos. Muy bien. Causa de ictericia con bilirrubina conjugada, ¿sí? Incrementada. Ictericia del recién nacido, no. Obstrucción del colédoco, sí. Anemia hemolítica, no. Gran hematoma, no. Transfusión de sangre. Ya está, eso es fácil, ¿no es cierto? Ictericia incoluria, ¿eh? Ahí está, muy bien. La agente etiológico más frecuente asociado al uso de antibióticos es, ¿por qué se llama Clostridium difficile? ¿Por qué se llama? ¿Quién ha averiguado? Eso les falta. Porque es difícil de cultivar y el diagnóstico necesita serología para esto de acá, ¿sí? Difícil de cultivar, de obtener. Y la esplenomegalia, acá le falta uno.
agregan ahí esplenomegalia masiva. Está completa esa pregunta, pero agreguen con esta regla. ¿Y qué cosa es una esplenomegalia masiva? ¿Cuánto pesa el vaso? Normalmente el vaso pesa 200 gramos, ¿sí? ¿A qué se llama esplenomegalia masiva? Dice cuando el peso es mayor de 1 kilo, pero nadie dice, solo los patólogos, ¿no es cierto? Pero no tiene sentido pesarlo a muerto, la idea es para este día. Entonces, desde el punto de vista clínico, la esplenomegalia masiva es cuando el vaso pasa de la línea media, el vaso local pasa acá, o cuando el vaso llega a la fosa ilíaca izquierda, entonces línea media, a eso se llama esplenomegalia masiva, un vaso que llega hasta la fosa ilíaca izquierda o pasa de la línea media. Y esto es importante, la leucemia por infiltración da esplenomegalia masiva. La mononucleosis infecciosa puede dar esplenomegalia masiva. La púrpura trombocitopénica inmune también, la mielofibrosis, pero la cirrosis nunca da esplenomegalia masiva. Y esto es importante porque todo el mundo toma licor, ¿no es cierto? Hasta los evangélicos, escondidas, toman licor, disculpen, me ha caído algún evangélico, ya disculpen. Entonces van a encontrar muchos casos de cirrosis, pacientes con ingesta de alcohol, pero si encuentran esplenomegalia masiva, no es por el alcohol, busquen otra causa. Más de una vez han sobreestimado el diagnóstico, ¿sí? Han soslayado. Como toma licor, ahí está, pues dicen, no, mentira, busquen otra causa. Ya, por eso es importante. Entonces, anoten ahí masiva y vean que acabamos de revisar el primer 2 a 3 cámaras de 200 por vez, algunas veces con interrupción del sueño, o sea que nos dice que es orgánica, ¿sí? Que no es funcional, que no se está haciendo, y hay pérdida de peso. A toda luz es una derrota. Funciones biológicas, peso actual 55 kilos, un índice de masa corporal 21, o sea, está normal para eso. Hay herpes labial y bugue oral, una reacción inflamatoria en heces o por cultivo. Primero, la diarrea es orgánica o es funcional. Es orgánica, no los dulces, pues, ¿no es cierto? Hasta pérdida de peso, diarrea con moco, sangre, diarrea con fiebre, la diarrea que no respeta el sueño, esa es orgánica. ¿Es aguda o es crónica? Más de 2 a 28 días y es crónica, más de 4 semanas. ¿Qué tipo de diarrea es de acuerdo al mecanismo fisiopatológico? ¿Sí? ¿Qué tipo de diarrea sería este paciente? Reacción inflamatoria en heces. ¿Qué les está diciendo que es inflamatoria o exudativa? Muy bien. ¿Qué exámenes adicionales pediría? Coprocutivo o parasitológico, ¿sí? Parasitológico, ¿sí? Entonces, pero ya considerando que es un paciente que ha perdido peso, que tiene bugue oral, ¿sí? Ya que empezaría que es un paciente portador de VIH, SIDA. Y en el paciente con VIH, ¿cuáles son los agentes responsables de la diarrea? El Isospora belli y el Cryptosporidis. Y cuando van a pedir el parasitológico, ¿qué extinción van a pedir ustedes? Muy bien, la SIL-Nielsen, no cualquier, la SIL-Nielsen, ¿no es cierto? No cualquier, la misma que utilizamos para la tuberculosis, esa es la que quita a estos. Y ahí les he puesto entonces para que ustedes nuevamente revisen un resumen, ¿no es cierto?, del enfoque del paciente con diarrea, ¿sí? Lo importante que es la historia clínica, para hacerle recordar, ¿no es cierto? Diarrea en el adulto es bacteriana y el germen más frecuente es el Campylobacter jejuni. Algunos que son sensibles 2 semanas después van a presentar Guillain-Barré. Si hay historia del viajero, Escherichia coli, diarrea del viajero, ¿sí? Antecedentes de VIH, ahí está, Isospora belli, o sospecha de VIH, ¿sí? 6 horas post ingesta, intoxicación alimentaria, ¿sí? Por toxina del estafilococo. Diabetes, alteración del peristaltismo, sobrecrecimiento bacteriano. Si ha habido resección intestinal, deficiencia de B12, sobre todo si es del ilio, ¿no es cierto? Diarrea sanguinolenta, disentería, presentar en amebas, ¿sí? Es el parásito que produce disentería.
caso de que la historia no ayude en nada, ahí el examen físico. ¿Y qué? Lo que hay que pedir en el laboratorio. ¿Qué hay que pedir? Reacción inflamatoria. En ese para ver si es exudativa o no es secretoria osmótica. Y acá el copro parapsicológico, ¿sí? En ese orden. Y acá es importante qué sucede cuando le diciendo exudativa, pero el copro cultivo y parasitológico es negativo, no sale nada. Entonces ahí hay que sospechar en algunas entidades, ¿no es cierto?, como la crónica, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, como colitis ulcerativa o Crohn? ¿Cuál es? Es inmunológica, entonces no va a haber parásitos, no va a haber nada. En las neoplasias, en el linfoma tampoco, ¿no es cierto? Es infiltración, te lesiona la mucosa. En la tuberculosis sí hay, pero los medios de cultivo son diferentes para gérmenes comunes, por eso no aparecen en el copro parasitológico cultivo. Y hay que sospechar SIDA, porque ya aquí son agentes oportunistas, tampoco sale, a menos que le pidan la coloración especial, ¿sí? Bien, y acá están los marcadores clínicos para VIH, SIDA, ¿sí? Paciente con marcadores clínicos o CD4, actualmente dice que es menos de 300, ya es 200, 300 ya es. No, 200 hasta ahora, es igual así. Y ahí están una serie de marcadores, ¿sí? Que ya basta que tenga esto para pasar al estadio siguiente. Herpes labial crónico se refiere a que es más de un mes, ¿sí? Candidiasis de esófago, ¿sí? Sarcoma de Kaposi, que son esas lesiones violáceas que aparecen en el cuerpo, en toda parte del cuerpo. VIH con tuberculosis, cáncer de ovario, linfoma de Burkitt, ¿sí? Síndrome consultivo. Entonces aquí están todas las marcadores clínicos que hacen que un paciente que tenga VIH, no interesa ahí el nivel de CD4, basta que tenga alguna de estas complicaciones o marcadores clínicos, condiciones clínicas, y pasa de ser VIH portador a VIH estadio SIDA. Ahí está. No han venido todos. ¿Están 60? 4, 8. Memoricen esto también. No, 54 años, obesa, dolor hipocólico luego de ingerir pan con chicharrón. No es bueno comer pan chicharrón, sobre todo si está solo, y se medica con cuidado. Al examen hay ictericia y en la hospitalización hay fiebre, hay dolor, fiebre, ictericia. ¿Ya cuál es el diagnóstico? Igual una colecistitis, solamente que faltaría un examen hemograma y que esperarían encontrar leucocitosis. Entonces, la causa más frecuente de alcohólico, 90% son por cálculos en la vesícula. Y acá les he puesto las definiciones operativas, ¿sí? Esto de memoria, por favor. Post 1, ingesta de grasas o alcohol, comida copiosa, menos de 6 horas y dolor cólico biliar. Dolor, fiebre, leucocitosis, colecistitis. Dolor e ictericia, colenocolitiasis y la famosa triada de el síndrome de Mirice, ¿no es cierto? Es un cuadro de ictericia obstructiva por impactación del cálculo en el infundíbulo que en forma indirecta comprime el colero. Es un hallazgo, ¿sí? Entra por una coledocolitiasis y resultó que el cálculo no había bajado, también se había quedado arriba, pero igual produce. Ya está, es un hallazgo quirúrgico, ¿sí? A ver, 60 años, tiempo de enfermedad 2 meses, dolor en mi abdomen superior, sede con giosina y en la piel, ojos amarillentos, ha perdido peso y al examen el abdomen está depresible, pero llama la atención, pasa una vesícula palpable y no dolorosa, ¿sí? En relación a las causas características clínicas. Cuadrante superior del 8. Ya, entonces acá, en el caso clínico, ¿qué es lo que pensarían? Es una vesícula palpable, no dolorosa,
La primera posibilidad es que sea un cáncer de cabeza de páncreas, ¿no es cierto? O también de vías urinarias. Y a eso se conoce con el nombre del signo de Falso. A. En general de Courvoisier Terrier, ¿sí? Courvoisier Terrier. Vesícula grande, ¿sí? No dolorosa. Ya. Entonces acá le he puesto una pregunta del dolor, ¿no es cierto? Las principales causas y características clínicas de los dolores. A ver. En cuadrante superior derecho tenemos patologías del hígado y biotilia. Y hemos dicho, ¿por qué duele el hígado? Por distensión de la cápsula de Gleason, cuando hay hepatomegalia dolorosa. ¿Cuál es, pues, en hepatomegalia, cuál es la causa del dolor? La distensión de la cápsula de Gleason. En epigastrio está el estómago. ¿Qué características tiene una úlcera gástrica que lo diferencian de una úlcera duodenal? La gástrica, ¿cómo es la úlcera duodenal en relación a las comidas principalmente? ¿Cómo es? Sede el dolor que uno come, porque las úlceras gástricas todas son por acidez, ¿sí? Son úlceras pépticas. Cuando tú comes, neutralizas, ¿sí? Diluyes el ácido, actúa como buffer o tampón y le pasa el dolor. También la gástrica es variable, puede ceder o puede aumentar inclusive, pero no falla para las úlceras duodenales. El dolor en la pancreatitis, ¿qué características tiene el dolor de la pancreatitis? Es el banda o faja que se irradia hacia la espalda, ¿sí? Bien, ese es el dolor clásico, pero en algunos casos solamente da epigastralgias asociada a náuseas, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, 70%. Les decía que existe un porcentaje de pacientes con úlceras duodenales y gástricas que son asintomáticos y dicen que hasta el 25% puede ser asintomático. El dolor clásico y el dolor típico de la pancreatitis. El clásico es lo que ustedes han dicho, dolor en banda irradiado hacia la espalda, y ese dolor clásico solamente se presenta en el 30%. Nada más. El dolor típico, de lo que les acabo de decir, epigastralgia asociado a náusea, es en el 70%. En buena cuenta, en todo dolor abdominal, dicen que descarta pancreatitis. ¿Cómo descarta pancreatitis? ¿Qué examen tuvo? Amilasa mi pase. La amilasa. Hasta la amilasa, más de 200 ya tienen el diagnóstico. ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema? Es que a veces hay muchos pacientes que tienen dolor abdominal y se van al médico del pueblo. ¿Quién es el médico del pueblo? El farmacéutico, pues, y le da pues su pastilla, distorsiona y llega a usted que duele. ¿Qué ha pasado? Ya tomo la pastilla de los la amilasa siempre, no hay perro. En flanco derecho y fosa ilíaca derecha está la apendicitis, ¿no es cierto? La apendicitis tiene un dolor visceral. ¿Qué características tiene el dolor visceral de la apendicitis? ¿Dónde se presenta? Difuso periumbilical, ¿sí? Y el dolor somático de la apendicitis es localizado en ¿dónde se localiza? Ya en la fosa ilíaca. Visceral, somático, ¿no es cierto? Entonces da la impresión de que migrara. Muy bien. El signo de Murphy, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Para el diagnóstico de colecistitis aguda, ¿sí? ¿Y cuál es la mejor definición del signo de Murphy? ¿Ah? No se llama la signo de Murphy, ¿cómo es? Parálisis de la respiración. Parálisis de la respiración, ¿sí? Breathing stop. No es dolor a la presión, sino parálisis. No puede respirar. Solamente uno hace una presión sostenida. No comprime, sino una sostiene la mano ahí. Le pide que respire el paciente. Si está inflamada la vesícula, a la hora que el paciente respire, se contrae el diafragma desciende, pero la vesícula asciende. Y se choca con su mano. Y deja de respirar por el dolor, que es un marco. Parálisis de la respiración. McBurney, ¿para qué sirve McBurney? Para apendicitis. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo es el signo de McBurney? ¿Dolor a qué? ¿A la? No es dolor a la presión, ese es el signo de Lanza. ¿Cuál es el dolor? El signo de McBurney. ¿Dolor a qué? ¿A la? A la descompresión. Descomprimo en el punto de McBurney.
El signo de Robson, ¿qué cosa es? Al revés. Es al revés, es el vacuna invertido, el dolor en la fosa ilíaca izquierda y el dolor aparece en el otro lado, en el lado derecho. El signo de Courvoisier-Terrier, ¿sí? Vesícula ictericia, vesícula palpable, no dolorosa. El signo de Plummer, peritonitis, en general, ¿no es cierto? El signo de Dunphy, ¿qué cosa es? Muy bien, dolor en fosa ilíaca exacerbado por la tos. El signo del obturador, dolor a la flexión, ¿no es cierto? Flexión de la rodilla. Y eso se utiliza para apendicitis de qué tipo? Pélvica, ¿no es cierto? Y el signo del iliozona, dolor a la extensión de la pierna, en la fosa ilíaca, y ese diagnóstico de una apendicitis retrocecal. Muy bien. Ya, eso sí, porque son clásicos, todo el mundo lo usa, eso tienen que saberlo. Ya, están apuntando, ¿no es cierto? Lo que va a tener. 24 años, ictericia poluria, asociada a poluria, ya está. Es directa, ¿no es cierto? Ya, el alza térmica y el malestar remitió, aunque persiste la anorexia. A las funciones vitales, anorexia, hay hepatomegalia, ¿sí? Relaciones sexuales sin transfusión, sin protección, transfusión negativa, imagen del colédoco normal sin dilatación. ¿Qué tipo de ictericia presenta desde que hay poluria? Directa. ¿Cuál es la diferencia entre una ictericia intrahepática y extrahepática? ¿Cómo diferencia? El colédoco dilatado, ¿no es cierto? En la intrahepática no hay. En la extrahepática el colédoco no está dilatado, así que necesitamos de una ecografía. ¿Cuál es su posibilidad diagnóstica? ¿Sí? De que sea una hepatitis A o B. Entonces en la hepatitis tiene, que se llama así, una fase prodrómica. Hay malestar, hay fiebre, ¿sí? Hay anorexia, ¿sí? Y la fase sintomática, aquí aparece la ictericia, pero aparece la ictericia y todo esto desaparece excepto la anorexia. La anorexia puede persistir durante toda la fase ictérica. Entonces en la prodrómica desaparece, hay astenia, malestar, decaimiento, desaparece todo menos la anorexia. ¿Por qué no A? Primero la edad, ¿cuántos años tiene? ¿Ah? Ya pues ya está viejo, 24 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿y la hepatitis A es de los niños o de los adultos? De los niños, en menor porcentaje. Hay un factor de riesgo, ¿cuál es? Las relaciones sexuales sin protección, ¿eh? Y en Iquitos todavía, la ciudad turística sexual más grande del mundo. ¿Dónde es? Así es. Nadie va a Iquitos a conocer la naturaleza. La naturaleza que tiene ganas. Va por el sexo. ¿O sí? Homosexuales. Te vas al hotel y te catálogo universitario, 18 años, 20 años, viudas, viejas, de la Universidad de Continental. ¿Cómo sabes, pero? ¿Qué signo persiste durante la fase ictérica? La anorexia, no se olviden, ¿sí? La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de cirrosis, ¿sí o sí? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de cirróticos, qué porcentaje de obesos desarrollan cirrosis? 17%, muy bien, 17%, y no asociado al alcoholismo, ¿no es cierto? Acá les puse el signo del falso amigo, eso que ya les gusta, ya saben ustedes. Paciente de 45 años, dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre e ictericia. Dolor, fiebre e ictericia, ¿cuál es su diagnóstico sindrómico? Una colangitis, ¿no es cierto? Ya está. Vean entonces eso, por favor. ¿Qué cosa es la pentada de Renault? Es una tríada de Charcot más hipotensión arterial más cualquier alteración de la conciencia, confusión, somnolencia, ya cualquiera. Y eso significa que es de mal pronóstico, ¿sí? La mitad de pacientes con pentada de Renault se mueren, la mitad vive. Enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cuáles son las diferencias clínicas y radiológicas de la colitis ulcerativa? ¿Cuáles son las diferencias? Les puse un cuadro ahí, ¿se acuerdan?
De la enfermedad inflamatoria, ¿cómo es? A diferencia del Crohn, el Crohn es portalizable, ataca cualquier parte, ¿no es cierto? En cambio, este es por, avanza, ¿no es cierto?, por segmentos, digamos, va desde el colon, empieza en la región secal, y pasa con el colon transverso, colon ascendente, transverso y descendente, por extensión. El otro es, ¿cuál tiende a ser fístulas? ¿Crohn o Crohn tiende a fistulizar? El otro no, ¿no es cierto? Entonces hay dos buenas diferencias. Y desde el punto de vista radiológico, en Crohn, ¿qué vamos a ver? La presencia de fístula. Desde el punto de vista clínico, en cual se ve fístulas perianales, Crohn o colitis, tanto que así que tiene valor diagnóstico. Diarrea aguda, persistente, crónica. La aguda, ya saben, menos de 15 días, más de 28 días, y entre 14 y 28 días a eso se llama persistente. ¿Y cuál es la importancia de esta diarrea persistente? Se ve en niños desnutridos, sobre todo, ¿sí? Este término no aplica para adultos, diarrea persistente, no aplica, ¿sí? O es agudo o es crónico en el adulto, no persistente, no aplica, eso más para niños desnutridos. Entonces, ¿cuál era la importancia? Que siendo el agente etiológico el miedo al rotavirus, en niños bien nutridos, la diarrea tiende a ser aguda, autolimitada. Y en niños desnutridos tiende a ser persistente y complicada ¿con qué? Con infección bacteriana sobreagregada. Entonces en ellos tienen mayor morbilidad y mayor mortalidad. Y esto era para un poco de extensión, peritonitis espontánea primaria y secundaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien? ¿Nadie? La secundaria siempre es por ruptura de víscera hueca, se rompe el intestino, ¿sí? Y todo el contenido fecal, ¿no es cierto?, intestinal se vacía el peritoneo. En cambio, en la primaria no hay ruptura de víscera hueca, no hay. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es que el germen del intestino pasa por translocación bacteriana? Entonces, la diferencia es esa. Otra diferencia es que en la primaria usualmente es por un solo agente etiológico, es uno, los gram negativos. En cambio, en la secundaria, de todo, gram negativo, gram positivo, anaerobio. Entonces, acá es multi, ¿no es cierto? Multigermen, el otro es un solo germen. Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces en relación a estos dos seminarios? Estamos bien. 50 años hay aumento de volumen en las articulaciones interfalángicas distales y que le llama la atención que son de consistencia dura. ¿Cómo se llaman estos? Los nódulos de... Sí. ¿Cómo se llama eso? Los de Heberden. ¿Y dónde se ve Heberden? Artrosis, ¿no es cierto? No en gota, no en reumatoide, no en psoriasis. Ya está. Entonces este es un recordatorio que les he puesto para que estudien. Cuando es monoarticular y si es del primer dedo, eso se llama podagra, ¿sí?